Hola amigas y amigos, sigamos con nuestro viaje sobre la teoría del conocimiento, sobre qué conocemos y cómo conocemos. Me parece muy interesante. Hemos visto que nace la filosofía analítica con fuerza en el Círculo de Viena. La primera preocupación de Russell, Schlick, Carnap, Weissman, Neurath, Lewis, Fagel, es fundamentar el conocimiento en las sensaciones. ¿Cómo conocemos nosotros el mundo que nos rodea? Pues lo vemos, lo oímos, lo tocamos. Y por eso Russell quiere encontrar los átomos lógicos, lo más básico que nosotros aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Él trató de construir sus sistemas, se encontró con muchas dificultades, fue criticado porque no daba cuenta correcta de la construcción. Lo siguió Carnap con la construcción lógica del mundo, que también buscó las proposiciones básicas, los percepts, como los llamaba él, básicos sobre los que se construía el mundo. Carnap varía un poco ya el sistema de Russell, ya no son átomos lógicos, sino datos sensoriales que nos conducen a la construcción de objetos materiales. La proposición básica de Russell es: esto es blanco, tomando esto como un nombre propio, porque Russell decía que los nombres propios, como Habibi, como Joyce, como el nombre de ustedes, no describen realmente la percepción, y él quería una descripción exacta de la percepción y encontró que únicamente el dato topológico de esto era un nombre propio que servía para la construcción del mundo. ¿Cómo construir el mundo? El mundo está ahí, nos rodea. Construir los conceptos sobre el mundo, la mesa, la silla, el árbol, el animal, los animales, los perritos, los mamíferos, los humanos, las estrellas, el universo. Todo se va construyendo paulatinamente. Pero tanto Russell cuanto Carnap y el primer Wittgenstein querían construirlo de una forma muy lógica y se encontraron que había muchas dificultades para construir los conceptos que usamos cotidianamente y los conceptos que reconocemos cotidianamente como objetos materiales son muy difíciles de construir a partir de datos sensoriales. Tanto, el mismo Russell, Wittgenstein tiene 2 etapas, en la segunda ya no quiere construir el mundo como un edificio lógico, porque se da cuenta de que no es posible. Igual le pasa a Carnap, tiene un segundo periodo, pero podríamos decir que tanto Weissman, Schlick, Ryle, Ryle no tanto, pero los filósofos analíticos se preocupan por ver cómo adquirimos el lenguaje y cómo construimos la base. La construcción de objetos materiales ya no pertenece a estos 3 filósofos que hemos examinado. Es decir, veo un perro o veo a Habibi, mi gato, ya implica ver una mancha blanca, tocarla, olerla y acaso buscar la confirmación con otra persona
ya implica un lenguaje intersubjetivo. A finales del siglo XX empieza a cambiar la filosofía analítica y a devolverse un poquitito en el sentido de buscar la conciencia humana. Esa conciencia que es el foco con que nosotros vemos el universo. Poquito a poco fue evolucionando la filosofía hasta volver a cuestionarse sobre el sujeto que conoce y cómo es que conoce, cómo conoce el mundo de la ciencia. Porque el mundo de la ciencia es fundamental. La ciencia es el conjunto de conocimientos que nosotros tenemos sobre el mundo cotidiano. Un realismo ingenuo en el que vivimos. Todas las cosas son reales. Este libro, todos los que están detrás de mí, son cosas reales. Pero también las podemos construir, no solamente mentalmente con conceptos, sino hasta físicamente. Hasta aviones hacemos, porque tenemos conceptos de las leyes de la naturaleza. ¿Y cómo es que conocemos esas leyes? Bueno, ese es el paso enorme que dan los filósofos a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. Ya nos encontramos, bueno, a finales del siglo XX nos encontramos con, por ejemplo, Quine, que dice, no podemos analizar el lenguaje a partir de los datos sensoriales. Tenemos que analizarlo un poquito más arriba, a partir de los objetos. Porque nosotros siempre, cuando vemos una mancha, decimos hoja, no decimos verde. Hoja es un objeto espacio-temporal. Verde es una propiedad de los objetos. Claro que posiblemente nosotros decimos, vemos la mancha verde y decimos hoja, y nos vamos y la tocamos y la corroboramos lo que decimos con los otros sentidos y los sentidos de las demás personas, si no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Pero bueno, empieza el siglo XXI, termina el siglo XX y empieza el siglo XXI ya con necesidades distintas. ¿Cómo es que hacemos ciencia? ¿Qué significa la ciencia? ¿Cómo es que nosotros tenemos la capacidad de inducir, abstraer conceptos? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer las leyes de la naturaleza? Todavía no está la pregunta de cómo nosotros hacemos lógica. Porque la lógica, claro, estoy recordando a Kant, la lógica es una de las propiedades con las que venimos hechos nosotros. P o Q. Y no puede ser posible que P y Q simultáneamente. Hay que decidir o P o no P. Pero P y no P no pueden ser simultáneamente verdad. O el huevo es redondo o el huevo es cuadrado, pero no puede ser redondo y cuadrado al mismo tiempo. La lógica y las matemáticas. Ya venimos con esa facultad, pero todavía no se han hecho la pregunta nuevamente los filósofos. Esa pregunta va a renacer en el siglo XXI, cuando ya hemos hecho todos los intentos de construir el mundo a partir de datos y nos damos cuenta de que el lenguaje es muchísimo más complicado que una construcción lógica, absolutamente lógica, de P's y Q's y X. Esos son los símbolos que representan oraciones, P o Q. O X representa un individuo o varios, o la existencia de un individuo. Esa es la lógica. Vamos a hablar de ella más adelantito. Pero a pesar de que la utilizamos todo el tiempo y utilizamos la causalidad todo el tiempo para hacer relaciones personales que nosotros aprendemos o relaciones sociales que nosotros hacemos con los demás individuos, ya no van a ser átomos lógicos, sino relaciones interpersonales.
Eh, Uno de los autores que a mí me gusta mucho es Strawson. Strawson creo que publica el libro que más me gusta a mí, que se llama Individuals, Individuos. Es muy bonito, muy interesante y ya da un pasito adelante de la filosofía analítica. Vamos a hablar de Strawson. Vamos a seguir hablando, pero yo les prometí hablar de Kuhn, la lógica de las revoluciones científicas. Libro precioso en que se demuestra que las verdades científicas que conocemos, pues tenemos que dudarlas cuando hay evidencias que no explican lo que estamos incluyendo con las nuevas evidencias. Hay que hacer una revolución ahí. Vamos a entrar despacito con Thomas Kuhn y con Individuals de Strawson para irnos después a las posiciones que hablan o preguntan sobre la inteligencia humana. Esas posiciones son diversas. Algunos filósofos creen que la máquina puede imitar la mente humana, es decir, la computadora, y podría llegar a pensar como la mente humana. Hay filósofos que no se denominan filósofos, sino matemáticos o lógicos, que dicen, no, eso no se puede, eso no se puede, porque la mente humana anda por muchos caminos. Dice, la casa es roja, la guerra es mala. Los seres humanos deberíamos ser buenos. Recemos, cantemos. Me siento triste, estoy feliz. Y todas estas proposiciones que no son átomos lógicos de una construcción lógica del mundo, sí tienen significado. Y el significado es intersubjetivo. ¿En qué momento se logra salir del solipsismo? Solipsismo es el pensamiento mío, solo mío, porque yo no puedo conocer el pensamiento de ustedes. ¿En qué momento se sale del solipsismo? Asumiendo que venimos casi que configurados, que conformados en el ADN, a tener gente a la parte de nosotros que se comporta igual que nosotros, que percibe igual que nosotros y que deberíamos compartir la vida como queremos compartirla nosotros. Bueno, esa es una evolución de la filosofía en el siglo XXI. Disculpen que haya insistido en hablar de la filosofía analítica, fue un movimiento muy interesante que da lugar precisamente a nuevos cuestionamientos al encontrarse con problemas que no pueden resolverse desde su punto de vista. Otra cosa, acordémonos que la filosofía siempre trata de salirse del tema y verlo desde afuera, no meterse, sino verlo desde afuera. Y desde afuera vemos el lenguaje intersubjetivo en todos los casos. Objetos materiales en el espacio y el tiempo. Clases de objetos materiales en el espacio y el tiempo. Que siguen leyes físicas en el espacio y el tiempo. Filosofía del siglo XXI. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les guste este caminillo que vamos llevando. Les hablaré más adelante de otro camino fascinante, que es el de la ética. Ese es un poquito más metafísico. No sería aceptado nunca por Russell. Quizás un poquitito para el segundo Wittgenstein y por el segundo Carnap. Weizmann, del Círculo de Viena, también lo aceptaría. Eier, también.
van evolucionando poquito a poco ellos hacia otro tema distinto, la comunicación interpersonal, la existencia de otras mentes. Muchas gracias por hoy, que la pasen muy bien. Hasta luego.